A continuación se presentarán las corrientes artísticas como el paleocristiano, el bizantino, el islam, el romántico y el gótico, así como el contexto histórico de cada uno y algunos elementos más. Arte paleocristiano. Entre la caída definitiva de Roma en Europa se dio un arte espiritualmente en alza, el arte paleocristiano, que surge con el origen del cristianismo en el Imperio Romano desde el siglo II hasta el siglo VII. Nace como instrumento colaborador que acentúa el mundo de lo espiritual, tratando de reflejar en la más plástica el más allá y la igualdad de todos ante Dios. Las principales manifestaciones de este arte serán la arquitectura, la pintura y la escultura, presentándose las basílicas, las catacumbas, los sarcófagos y los mosaicos. Una de las principales obras de este arte será el sarcófago de Delfia, del año 340 después de Cristo, que presenta escenas cristianas respecto al Antiguo y Nuevo Testamento. Otra obra es el mosaico de la Basílica de Santa Pudencia de Roma, del siglo V, donde preside la figura de Cristo. Arte bizantino, surgimiento y contexto histórico. Este es el arte desarrollado en el Imperio bizantino, entre el siglo IV hasta el 1453 después de Cristo. La fusión iglesia-estado propia de Bizancio se refleja en su arte, donde se exalta lo divino y se glorifica el poder civil, estableciendo paralelismos entre lo sobrenatural y el humano. Manifestaciones y obras importantes. La corriente bizantina es de carácter religioso, pues muchas de las pinturas son representaciones de la Virgen cargando al Niño Dios, la resurrección, el último juicio, etc. Las pinturas bizantinas son estilizadas y se mantuvieron uniforme a lo largo del tiempo, con cambios únicamente en la posición y expresión de las personas representadas. Un ejemplo es Pantocrátor. La más grande manifestación fue el mosaico. Surgió en Constantinopla y se propagó por toda Europa. Se manifestó en las iglesias. Algunas de sus obras más importantes están en la Catedral de Ravenna. Un ejemplo es el mosaico del ábside de la Basílica de San Apolonario. Por otro lado, la arquitectura se basó en las características de la arquitectura romana. Por eso, las construcciones importantes fueron iglesias y catedrales. También este es el arte escultórico que fue basado en menor escala, pero solían realizar escenas religiosas. Actualmente, este tipo de obras se encuentra mayormente en Ravenna o Roma, en iglesias y catedrales. ¿Dónde estuvieron y dónde están? En cuanto a su origen geográfico no se puede decir, no tiene un punto en concreto, sino que más bien es en el Golfo de Bengala donde se originaba, y se expande hacia Oriente Próximo, África, norte de la India y España. El origen del arte islámico se sitúa en el año 622 durante el siglo VII, en la península de Arabia. Este se extendió hacia Oriente Próximo, África, el norte de la India y España. Contexto histórico. Las múltiples formas del arte musulmán tienen su origen en la gestación de la fe islámica, tras la unificación bajo una fe monoteísta. El Islam articuló el poder en torno a los califas, líderes religiosos y políticos que en principio eran familias allegadas a Mohammed. Entre los primeros califas se encuentra Abu, unificó las tribus árabes. Omar extendió el dominio islam hasta Siria, Persia, Egipto y Palestina, y con la dinastía de los omeyas, que serían expulsados de Damasco por los abasíes, y el islam llegó a la península ibérica. Manifestaciones artísticas. La escultura y la pintura fueron manifestaciones artísticas poco desarrolladas. Esto se debe a que en la religión islam se prohibió las representaciones de figuras religiosas. La escultura solo quedó limitada a relieves. La arquitectura fue por lo tanto la gran manifestación artística del mundo musulmán. También se distinguen tres tipos de arte en el Islam: la lacería, la caligrafía y el aturaque. Obras. Sus obras arquitectónicas más destacadas fueron las mezquitas, que eran el principal edificio religioso y relevante institución sociocultural. Cumplían con los dos campos, la arquitectura religiosa y la civil. Un ejemplo es la mezquita de Omar, en Jerusalén, que conmemora el tránsito de Mohammed hacia el paraíso. Tiene un estilo persa y es de planta octagonal, recubierta en cerámica, culminada por una gran cúpula dorada. Arte románico. El origen del arte románico se sitúa en Francia e Inglaterra. Abarca desde finales del siglo V hasta el VII.
Esta surge para crear esta diferencia con respecto a lo clásico. Por otro lado, las principales manifestaciones que podemos encontrar son arquitectura en el aspecto civil, militar y religioso. Podemos observar el arte de la imagen que se enfoca en la escultura, pintura, vitrales, mosaico y miniaturas, las cuales reflejarán un mensaje relacionado a la historia de la humanidad. Entre sus obras más destacadas está la iglesia de San Vicente de Cardona, la cual se ubica cerca del castillo de Cardona y forma con él un conjunto del primer romántico y se construyó en el siglo XI, alcanzando un fuerte arraigo en toda la zona del noroeste peninsular. En el siglo XII tenemos la Catedral de Lisboa. Es un edificio sobrio con aspecto de fortaleza al presentar almenas en sus camparios a modo de torreón, una característica típica del romántico portugués a la que se suma la sobriedad y la preponderación de la piedra. Esta catedral se encontraba muy cerca del centro de la ciudad, en el barrio de Alfama, el más antiguo de Lisboa, que en la actualidad continúa ahí. Entre los principales representantes se encuentran arquitectos como Marco Vitruvio, Filoxeno de Eritrea y Silvanus, pintores como Pasiteles y Gaius Aulus, escultores como Valerius y Luis Apolaustus, orfebres como Alexandrus y Caturus, y ceramistas como Marcianus y Marcel, sin olvidar a los mosaicistas como Cicerón y Eneas de Gasta. El gótico se desarrolla entre mediados del siglo XII y principios del siglo XVI, salvo en Italia, donde el Renacimiento se inicia a principios del siglo XV. El arte gótico, propiamente dicho, coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media. El gótico se desarrolla en ciudades nuevas que crecen rápidamente, como anteriormente mencionamos, durante los siglos XII y XVI. Aparece una burguesía urbana, una nueva clase triunfante que desarrollará un arte urbano de una sensibilidad más realista y más naturalista. Hablando de manifestaciones artísticas, se dio sobre todo la arquitectura, que fue la máxima expresión del arte gótico. Estuvo basada en el concepto de la luz como fundamento y símbolo de la divinidad. Como podemos destacar en la arquitectura del arte gótico están las siguientes características: la clave, bóveda de crucería, plementaria, arco fajón, nervio, ajimez, ventanal, baquetón, muro, arco, ojival, abaco, capitel, pilar compuesto, la base, estribo, rosetón, gárgola, arbotante y el pináculo. La escultura gótica se caracterizó por la representación natural tal como se percibía en el mundo real, sin aplicar ningún significado simbólico. La pintura gótica se destacó en las obras religiosas para representar a Cristo, los santos, los ángeles y las vírgenes, figuras que se empleaban para decorar las imponentes construcciones arquitectónicas. Algunas de las obras más importantes fueron la Catedral de Notre Dame en París, la Basílica de la Real Abadía de Saint-Denis en Francia, las catedrales de León en España, las catedrales de Colonia y de Estrasburgo en Alemania, las catedrales de Gloucester, de Salisbury y de Lincoln en Inglaterra, la Catedral de Santa María de las Flores en Florencia y la de Milán en Italia. Algunos representantes fueron Giotto, Simone Martini, Robert Camping, entre otros. Conclusión. Esas corrientes, junto a sus manifestaciones, han ido construyendo y dejado un legado de lo que fueron, de manera en la que ahora apreciamos con detenimiento cada detalle y apreciamos mejor nuestra historia. Esto sería todo. Gracias.